Abrimos la cuarta y última mesa del segundo Congreso de Consumo con el título de Cláusulas abusivas más allá de los contratos bancarios. Para ello, hemos seleccionado 3 ámbitos como son el inmobiliario, la cláusula y práctica abusiva en turismo y también las cláusulas abusivas en los contratos de seguro, considerándolas como una oportunidad de negocio para nuestros despachos. Para ello, tengo el placer de presentar a este elenco de ponentes que hoy nos acompañan, que comenzaré desde el primero que expondrá hacia el último. En primer lugar tenemos a don Eugenio Ribón Seideros, que es compañero abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Ha sido árbitro de la Junta Nacional de Arbitraje de Consumo, es diputado tercero del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, presidente de la Asociación Española de Derecho de Consumo y miembro de distintas comisiones especializadas del Consejo Nacional de Consumidores y Usuarios. Autor de numerosas publicaciones sobre la protección del consumidor, coordinador de la revista de Consumidores y Usuarios, y ha sido ponente en múltiples jornadas, seminarios, congresos nacionales e internacionales. A continuación, nos acompaña doña Paz Cano Sallarés, la cual agradecemos porque ha sustituido a don Jesús Sánchez y se ha adaptado perfectamente al plazo que le hemos dado y a todo. Ella también es compañera del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, donde ostenta la presidencia del Grupo de Consumo, es colaboradora de la editorial VLEX y también colaboradora de la Unión de Consumidores de Cataluña. En enero del 2020 fue galardonada con la medalla del Ilustre Colegio de Barcelona como abogada en el ámbito de Derecho de Consumo. Ha participado también en numerosos cursos de la Escuela de Práctica Jurídica, ponencias y talleres, congresos sobre derecho de consumo, derecho bancario y ley de segunda oportunidad. Asimismo, ha sido autora de numerosas publicaciones y diversos artículos y colaboradora de la última obra de la cláusula Rebus in Stantibus. Y por último, a mi derecha, tenemos a don Francisco Pertiñas Vilchez, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Granada, que aprovecho para darle la enhorabuena de nuevo y dedicarle un afectuoso aplauso, ya que le ha sido reciente. Es compañero también del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, autor de numerosos libros y numerosos artículos de capítulos de libros, de artículos doctrinales en materia de contratación bancaria y de inversión, de contratos de seguro, de protección de consumidores. Ha participado como ponente en más de 70 congresos en universidades españolas y extranjeras y ha sido docente de distintos cursos. Su investigación en materia de contratación bancaria y de inversión ha tenido una influencia decisiva en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, siendo su obra Las cláusulas abusivas por un defecto de transparencia el germen de la doctrina jurisprudencial sobre el control de transparencia. Y ya sin más, le doy la palabra a don Eugenio para que comencemos lo antes posible. Pues muchísimas gracias. Tiempo asignado 20 minutos, con lo cual vamos a meterle caña. Gracias al Colegio de Abogados de Granada, gracias también a los patrocinadores que hacen posible esta jornada, VLEX, Mutualidad de la Abogacía, ON y Caja Rural, que en definitiva nos permiten juntarnos hoy aquí por su esfuerzo. Bueno, pues más allá de los bancos hay vida. Más allá de los bancos hay costas, más allá de los bancos habrá también casos de consumo por los que reclamar y habrá también consumidores y usuarios a los que defender. Nos hemos repartido en esta mesa pues 3 ámbitos que consideramos que van a ser pues trascendentes, y de lo que se trata no solo es de ver cláusulas abusivas, que las hay y las seguirá viendo, sino también vamos a tratar de definir posibles escenarios de negocio próximos, que en definitiva es de lo que vivimos los abogados, ¿verdad? Además de ayudar a los consumidores. Estamos hablando de la inevitable contratación en masa, y es que más allá de la denominación que utilicemos, contratación uniforme, típica, seriada, estándar, contratos masa, contratos tipo o la más popularizada, condiciones generales
de la contratación, que ya el célebre Federico de Castro, en su discurso de acceso a la Real Academia de la Jurisprudencia y la Legislación en 1960, nos advirtió que sería la mayor fuente de conflicto de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Bueno, pues más allá de las condiciones generales de la contratación, el problema no está en estas, el problema está en la introducción de cláusulas abusivas. Ese es donde tenemos que combatirlo verdaderamente, y es que partiendo del tradicional código napoleónico que nos señalaba ese 1091, ese pacta sunt servanda, la autonomía de la voluntad de las partes, eso no existe cuando estamos hablando de condiciones generales de la contratación, y cuando se impone la fortaleza del predisponente sobre el débil es cuando es necesario ese control tanto de transparencia como de contenido. Y ya el Tribunal Supremo, en su célebre sentencia de 5 de julio de 1997, antes incluso de la transposición de la directiva del año 93 de condiciones generales de contratación a través de la ley 7/1998, nos advertía que sí, que se mantiene la libertad de contratar, libertad de celebrar o no celebrar el contrato, pero no hay libertad contractual en tanto que las cláusulas son impuestas por uno de los predisponentes en perjuicio del adherente. Por lo tanto, esas lentejas son las que tenemos que quitarnos del plato cuando tenemos que contratar. Principio general, antes de sumergirnos en el ámbito inmobiliario. Hemos abordado bastante desde el punto de vista bancario, que es el que estamos dejando atrás en esta ponencia, todo el tema de transparencia y todo el tema de contenido, pero yo les quiero llamar la atención también sobre otro dato más que creo que va a ser uno de los frentes por los que vamos a luchar en el futuro, lo que es la concreción, la claridad y la legibilidad. La legibilidad, por supuesto, ya saben ustedes que con la modificación operada en el artículo 81b, en virtud de la ley 3/2014, se estableció un tamaño mínimo de letra, un tamaño mínimo que hay que tener una vista potente para llegar a ese 1,5 milímetros que el legislador cree más que suficiente para que tengamos una comprensión y una claridad en el contrato. Pero más allá de este tamaño de legibilidad, les voy a poner la atención en que empecemos a combatir los contratos farragosos por extensión. Esos contratos que para aceptar un contrato de transporte aéreo o la cuenta de Twitter o la cuenta de no sé cuánto tenemos que leer 54 páginas, ya de por sí deben ser contrarios a estos principios inspiradores de las condiciones generales de contratación, que en el artículo 81A y concordante con el 5.5 de la Ley de Condiciones Generales de Contratación establecen como principios esenciales esa concreción, claridad y sencillez. Y dicho esto, y como ya llevamos 3 minutos consumidos y tenemos que hablar y sacar casos de inmobiliario, pues bueno, en las casas romanas en los dinteles de las casas romanas se solía colgar un cartel que decía Parva domus magna quies. La casa es pequeña, pero la tranquilidad grande. Bueno, nos hemos quedado con la casa que es pequeña en nuestros días, pero la tranquilidad a la hora de realizar contratos inmobiliarios se diluye y es donde empiezan los problemas con el consumidor. Por eso vamos a tratar 4 ámbitos distintos a la hora de seleccionar esas cláusulas abusivas. Vamos a ver si ahí estamos pasando ya. Sí. En vamos a distinguir contratos de compraventa, vamos a distinguir contratos de arrendamientos, contratos de intermediación y lo que ya es el proceso posterior de administración de fincas. Son muchísimas las cláusulas abusivas que encontramos en este tipo de contratos, pero seleccionaremos alguna en concreto para darles alguna pista y simplemente enunciaremos otras para que las tengan en mente y cuando vean esos contratos ahí vean que hay posibilidad de impugnación, posibilidad de negocio y posibilidad de protección al usuario. Una de las cláusulas que siguen vivas sorprendentemente en muchos contratos y además con el tema abierto de la prescripción pendiente de la cuestión prejudicial del TJUE, quizás se pueda rescatar todavía, es la transmisión a nuevos adquirentes del impuesto sobre el incremento de los valores de los bienes de naturaleza urbana, la plusvalía. Esa plusvalía que se mantiene todavía transmitiéndose, aunque parezca mentira al día de hoy, en muchos contratos de adhesión. ¿Y esto dónde nos lleva? Pues esto nos lleva al famoso artículo 89.3, que nos viene a decir que no se pueden trasladar los gastos que corresponden al empresario. Y en el caso de las viviendas, concretamente, así lo predispone el artículo 10 del Real Decreto 515/89 sobre protección de consumidores en la información a suministrar en la compraventa y arrendamiento de vivienda. Por lo tanto, si ustedes tienen en mente la cláusula de gastos hipotecarios, volvemos al tema bancario, ahora peguen el salto al inmobiliario y la misma película la tenemos con la cláusula de plusvalía sobre este incremento del valor de los bienes de naturaleza urbana. Así lo ha señalado ya la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15, sentencia 29 de septiembre del año 2016, y así lo contempló también el Tribunal Supremo en su sentencia 842 del 25 de noviembre. Por lo tanto, cláusula meridianamente clara en cuanto a su abusividad, meridianamente clara, con la consecuente restitución
al consumidor, que es una pasta, por cierto, todo se lo he dicho, más los intereses legales desde el momento en que se devengó. Primer nicho de negocio y primera restitución a las cantidades. Por cierto, así también ha sido declarado ya por las audiencias provinciales, entre otras la de Sevilla, 19 de enero del año 2005, Valencia, 12 de mayo de 2006, Madrid, 7 de mayo de 2007, y a partir de entonces todas las que quieran ustedes. Yo cuando he estado planteando últimamente estas cláusulas ha sido maravilloso, porque ya se me han allanado, según recibían la demanda, todas las promotoras a las que he demandado. Por lo tanto, hagan juego. Segunda cláusula, posibles. Vamos a ir también rápidos. Bueno, por supuesto, repercusión del IBI. ¿Qué pasa con la repercusión del IBI? El IBI se devenga el 1 de enero de cada año, pero sin embargo se traslada normalmente al usuario. Es cierto que el Tribunal Supremo, en su sentencia de 15 de junio del año 2016, admitió el reparto proporcional del IBI en los contratos de compraventa, pero ha de ponerse en esas condiciones como reparto proporcional, y cuando se traslada de modo íntegro al usuario, pues estaríamos en el supuesto de cláusula abusiva y por lo tanto correspondiente acción. Gastos de titulación, también trasladado al usuario, como también el artículo 89.3, acceso a suministros generales, la subrogación en la hipoteca y los gastos de cancelación, o la pérdida, o qué pasa con la pérdida de las cantidades entregadas a cuenta. Pues la pérdida de las cantidades entregadas a cuenta, cuando el usuario ha ido abonando esas cantidades, ha venido siendo admitida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en su sentencia de 15 de abril del año 2014 y posteriormente corroborada en la de 21 de enero del año 2016. Ahora bien, con determinadas condiciones, no de modo absoluto. En este último supuesto, lo que se establecía era la pérdida de las cantidades con el límite del 20% del precio total y ponderando los riesgos del inversor. Por lo tanto, una pérdida ingente de las cantidades a cuenta sí que podría ser susceptible de abusividad. Preconstitución, una cláusula que da mucho juego últimamente con promociones enteras. Cuando cojan una promoción recién entregada, bingo a esta cláusula. La preconstitución del título constitutivo y los estatutos de propiedad horizontal por parte del promotor. En estos supuestos, ¿qué es lo que se prevalece, qué es lo que pretende el promotor muchas veces? Pues reservarse determinados beneficios en tanto que no enajena todos los inmuebles de una promoción. Por ejemplo, se exonera de los gastos de contribución a la comunidad de propietarios. Por ejemplo, también tenemos el caso curioso resuelto por la Dirección General de los Registros y Notariados, 17 de abril de 1970, en la que se permitía un derecho de vuelo posterior sobre el inmueble. Es decir, siempre que el promotor desarrolla ese título constitutivo previo una vez iniciado el proceso de venta, que es lo que establece el artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal, en ese caso podemos incurrir en esta cláusula abusiva. Ejemplo típico, resuelto también jurisprudencialmente, el siguiente, cláusula. Los departamentos del edificio que no se los hubieran vendido por la entidad mercantil X, mientras permanezcan en posesión de dicha sociedad, no contribuirán a los gastos de reparación, conservación o mantenimiento del portal de entrada a las viviendas y escaleras de acceso, así como a ningún otro gasto que se genere por la utilización de elementos comunes. Del libro. Vayan a las comunidades de propietarios, que van a ser, dentro de los consumidores, nuestro próximo consumidor a proteger de tercera generación. Con la modificación operada por la ley del año 2014, ya saben ustedes que en el artículo 3 se reconoce también como consumidor las entidades sin personalidad jurídica, pensando el legislador en lo que ya se venía reconociendo jurisprudencialmente, que es las comunidades de propietarios. Pues a las comunidades de propietarios, que después hablaremos de ellas en los 2 últimos minutos, que ya llevaremos 5 o 6, ¿verdad? O 8, 9, tú me dices, y así vamos. Pues es otro nicho, en definitiva, importante. Modificación del contrato por parte del promotor, nula. Plazo de entrega en fechas orientativas, también nula, salvo que en el caso de que se consigne la fecha de inicio, si ha sido validada como punto de referencia en la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre del año 2014. Bueno, pues de estas podríamos hablar otras tantas, ¿verdad? La imposición de la concertación de una póliza de crédito, servicio no solicitado, la limitación del uso y disposición del inmueble, cláusulas curiosas también analizadas por la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, sección octava, especializada en lo mercantil, en fecha de 5 de julio del año 2005, la elección de fedatario o la sumisión tácita para elevación a público del lugar de la compraventa, también resuelta por el Tribunal Supremo. Segundo campo, porque vamos a esta velocidad, que nos encanta. Ya han tenido tiempo de la pausa café. Pausa era algo anterior, ahora no estamos en pausa. Entonces, inmobiliario, estamos en... Yo no sé si pasa o no pasa esta, o no paso yo. Ahora, ¿no? Bueno, pues esta ha pasado a intermediación, tenemos ahí de arrendamiento. Bueno, pues en el inmobiliario no funciona la regla del laissez-faire. En el ámbito del arrendamiento hay unas normas absolutamente imperativas.
Cláusulas abusivas frecuentes, la del incremento de renta. Es nula el incremento de renta por encima del límite establecido en el artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, siendo nula de pleno derecho, conforme establece también el artículo 6 de la misma norma. Por lo tanto, actualmente todo incremento de renta por encima del IPC, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Ley 7/2019, será cláusulas nulas. Igual que son nulas también, o que pueden ser nulas, las cláusulas penales por demora en el desalojo y retorno del inmueble cuando son desproporcionadamente altas en el sentido del artículo 85.6, y siendo este tema más delicado, puesto que hay pronunciamientos contradictorios. El Tribunal Supremo en este punto suele ser bastante condescendiente sobre la imposición de cláusulas penales, pero por ejemplo la renuncia a prórroga sería una cláusula nula, la renuncia a la sucesión en caso de fallecimiento sería cláusula nula. ¿Y qué nos sucede en intermediación? Porque esto está de moda, lo de las agencias inmobiliarias. Bueno, pues en intermediación tenemos la remuneración de la intermediación, ese tanto por ciento tan elevado que percibe la inmobiliaria. La Audiencia Provincial de Madrid, tras resolución décima sentencia 5 de abril del año 2006, ya rechazaba por falta de claridad esas cláusulas, esas hojas de visita sobre las que se construye, sobre las que se cimientan los derechos o los honorarios del agente de propiedad inmobiliaria. Hay dos elementos claves en la intermediación inmobiliaria: una, la hoja de visita, y dos, en segundo lugar, también lógicamente lo que es la hoja de encargo. Cuando únicamente el documento del que goza la inmobiliaria es esa hoja de visita, ahí es donde nos entran las dos últimas sentencias que han levantado pues absolutamente las alarmas en este punto, que son la de la Audiencia Provincial de Salamanca, sección primera, 28 de agosto del año 2020, en la que rechaza la comisión de 3.600 euros de la inmobiliaria, o la más reciente también de la sección octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, de 10 de marzo del año 2021, que, revocando la sentencia de instancia por falta de transparencia, vuelve a decretar la nulidad de la comisión de honorarios. Este es un tema que va a dar mucho tan también en el próximo tiempo, otro nicho de negocio para la abogacía y de protección de los usuarios en un tema tan delicado. Además, hay que tener en cuenta que conforme a la nueva redacción de los artículos 5 y 60 del texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios, se hace necesaria una información previa. Por lo tanto, hoja de encargo en el mismo domicilio, no estamos en ese supuesto, cuando lo firma de modo sorpresivo, con independencia de que muchas hojas de encargo de estas ni siquiera figuran de modo determinado, como reseña la Audiencia Provincial de Salamanca, el importe concreto de los honorarios a percibir por el usuario, por el agente. Pacto de exclusividad del agente inmobiliario. ¿Se puede establecer un pacto de exclusividad o es abusiva? Pues el Tribunal Supremo sí lo ha bendecido, y por lo tanto esta cláusula nos la vamos a tener que comer, de acuerdo con la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras, o la más reciente, la de 10 de mayo del año 2019, de derecho de desistimiento en contratos celebrados fuera de establecimiento mercantil del corredor inmobiliario. Ojo al artículo 102 del texto refundido, que aquí resulta de aplicación, y por lo tanto tenemos ese derecho de desistimiento, y con la sentencia 167/21 de 24 de marzo del año 2021 del Tribunal Supremo, que viene a reconocer ese derecho de desistimiento en el caso del corretaje inmobiliario. Y finalizamos con, vamos bien de tiempo, nos estamos ajustando. Sí, estos 5 minutos. 5 minutos, nos va a dar tiempo hasta para revisar alguna cláusula más. Vamos a hablar de navegación marítima después de cláusulas. Bueno, ¿qué nos sucede en el ámbito de la administración de fincas y la prestación de servicios de la comunidad? Decíamos antes que la modificación operada por la Ley 3/2014 incluía como consumidores a las entidades sin personalidad jurídica, teniendo en mente el legislador a lo que ya el Tribunal Supremo había consagrado en su sentencia de 3 de octubre del año 1996, reconociendo este carácter consumerista a las comunidades de propietarios. Así lo vinieron haciendo la mayoría de las audiencias provinciales: Murcia, sección primera, 23 de enero del año 2001, Barcelona, sección decimotercera, 13 de enero del año 2006, y tantas otras. De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, respondiendo a la cuestión prejudicial elevada por el Tribunal de Milán, ya señaló también en su sentencia de 2 de abril del año 2020 que, aunque la legislación europea no reconozca el carácter de consumidor a las comunidades de propietarios, ello no es óbice para que, en virtud del principio de minimis, cada Estado pueda elevar ese rango de protección, y en el caso español ese ha sido con esa modificación que hemos comentado, operada por la Ley 3/2014. ¿Y cuáles son las cláusulas abusivas que nos encontramos en este ámbito ya de las comunidades de propietarios una vez que las hemos adquirido? Pues la primera es la famosa cláusula de los contratos cautivos. Los contratos cautivos es una cláusula maravillosa que surge a raíz de un conflicto que se desarrolló en 1986 en Burgos, el caso famoso de los ascensores,
en el que se exigía un mantenimiento tan prolongado como 10 años. Bueno, pues además hay que tener en cuenta que el artículo 13.1a del Real Decreto 2291 del año 85 de 8 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de aparatos elevadores, conocidos por todos como ascensores, que es mucho más fácil, ¿verdad?, pues establece una revisión obligatoria, y de esto se prevalían las empresas de mantenimiento para establecer unos contratos extraordinariamente prolongados. De hecho, algunas normativas, como es el caso gallego, y resulta ilustrativo el artículo 5 del Real Decreto 44/2008 de 28 de febrero de la Xunta de Galicia, establece un plazo máximo de duración para los contratos de mantenimiento de ascensores de 1 año. ¿Qué sucede cuando nos encontramos contratos de 5 o 10 años? Bueno, pues cuando nos encontramos con contratos de tractos sucesivos de tan prolongada duración, lo que los puede llevar a plantearnos es la posible ilicitud de esa cláusula desde la perspectiva del artículo 62, 85 y 86 del 62, en el que se prohíbe en su apartado segundo que en los contratos con consumidores se impongan obstáculos onerosos o desproporcionados en el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor. El 85 sanciona como cláusula abusiva las cláusulas que prevean la prórroga automática de un contrato o las que supongan una indemnización desproporcionada, y en el 87.6 también se sanciona con la nulidad las estipulaciones que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados. Todo esto tuvo una fase inicial en la que las audiencias provinciales estuvieron enfrentadas y con distintas tesis. Así, a favor de la nulidad se mostró la Audiencia Provincial de Madrid, sección 12 en sentencia 18 de septiembre del año 2006, la de Barcelona, sección 17, 3 de marzo del 2008, y en contra, por ejemplo, la de Coruña, sección 5, 16 de junio del año 2000 y demás. Nos llega al Tribunal Supremo, y en ese momento en el Tribunal Supremo había levante, no había poniente como en otras temporadas, que en función del viento que sople así resuelve. Pues ese día quiso soplar el levante, y en el levante se dictó la sentencia de 11 de marzo del año 2014, por el que se declaró abusiva la cláusula de ligación de la empresa de mantenimiento por un tiempo de 10 años. Ahora, ese tiempo de 10 años, ¿a cuánto verdaderamente tenía que quedar constreñido el plazo de duración para que no fuera abusivo? Pues el Tribunal Supremo, con su parsimonia, dejó pasar unos años, y finalmente el 17 de septiembre del año 2019 nos concreta que en el caso concreto de los ascensores, el plazo razonable por encima del cual se puede entender abusiva la cláusula de mantenimiento es de 3 años. Por lo tanto, todas las comunidades de propietarios con contratos por encima de 3 años, ojo también a la posible abusividad. Y esto mismo lo podemos trasladar a otros tantos contratos de mantenimiento, el de extintores, el de no sé qué, el de no sé cuánto. Y de hecho, en el caso, por ejemplo, de gestorías, también se ha pronunciado la Audiencia Provincial de Madrid, sección 25, con comunidades de propietarios, en sentencia de 13 de abril del año 2018. Lo que sucede que en el caso de estos otros servicios, como extintores o gestorías o lo demás, ya no son 3 años, sino que una prórroga por encima de 1 año. Es decir, el mantenimiento de ese contrato cautivo ya se puede entender abusivo. ¿Y por qué en ascensores en más tiempo? Por la razón de la inversión que tienen que desarrollar estas empresas por el coste elevado de las piezas y la propia estructura. Pero en los otros negocios, igual que si estamos hablando del administrador de fincas que mantiene un contrato durante 3 años, pues sería una cláusula abusiva. Blindaje temporal es lo que estamos hablando de este tipo de servicios. Así lo resolvió también con comunidades de propietarios la Audiencia Provincial de Asturias a través de sección primera en sentencia de 11 de diciembre del año 2019, o el sometimiento a arbitrajes distintos del de consumo, típico caso de Arbin o Arbitec, que son asociaciones del ámbito de la administración de fincas, como ha puesto también de manifiesto, entre otras, la Audiencia Provincial de Madrid en sentencia 2 de junio del año 2003, o más recientemente también el TCJ impugnando el laudo arbitral a través en el TCJ de Madrid en sentencia 17 de noviembre del año 2017. Y veo que la moderadora me está diciendo que he cumplido en tiempo, y como nos quedan muchas más cosas en el tintero, pues ahí tienen correo electrónico para cuando surjan dudas, cuenta de Twitter, y a su disposición. Muchísimas gracias, Eugenio. Le cedo la palabra a Doña Paz y dejamos al final un tiempo de preguntas. Muchas gracias, Amelia. Muchas gracias. Ante todo, muchísimas gracias al colegio por contar conmigo, a todo el elenco de compañeros que estáis aquí. Y lamento deciros que no soy Jesús. Y que no, es que Jesús tiene muchos fans. Y entonces venir aquí a sustituir a Jesús ya es de entrada pésimo. Pésimo. Además, yo iba a ser muy políticamente correcta, y de repente me acaba de llegar una noticia o un comentario mientras tomamos el café de Jesús dice que descaña.
Malo. Malo, malo. Bueno, a ver, del reparto que hemos hecho de cláusulas hay miles de cláusulas, hay miles de contratos. Y entonces yo me he quedado pues con las pequeñitas. ¿Las pequeñitas por qué? Pues porque dentro de 2 meses nos vamos todos de vacaciones, o eso pretendemos. Y entonces tenemos 2 opciones. Una, o desconectamos y tragamos carros y carretas, o aprovechamos los vuelos para coger las condiciones generales que nos han impuesto y que además ya hemos firmado porque estamos volando. ¿Vale? Ante todo, de las charlas desde ayer a hoy, hay 3 cosas que quería, tres puntos que a mí me han marcado mucho. El primero de todos lo comentó Carlos Bayuguera, hablando de que las acciones colectivas existen aunque no se han utilizado bien. Y la regulación está ahí. Creo que lo comentaste ayer, ¿vale? Entonces, yo soy una ferviente admiradora de que se utilicen bien, ¿vale? Porque si se utilizan pues para acumular acciones que tienen que estar acumuladas, pero que no son acciones colectivas propiamente dichas, yo de momento las dejaría o prefiero utilizarlas como acciones de cesación. Luego las reclamaciones ya veremos por dónde las enfocamos. ¿Por qué? Porque yo voy a hablaros de unas cláusulas que no tienen un componente económico suficiente para que nadie reclame nada. Estamos hablando de millones de contratos a los que la tontería les carga 1 euro, 2 euros. Y claro, te viene un cliente y dice, oye, que a mí la compañía aérea ¿y qué vas a hacer? Si el mail ya te vale más, pues bueno, de entrada ya no vienen al despacho un abogado a preguntar qué pasa con su cláusula, porque no tiene ningún sentido. Otro de los temas que se me ha quedado, lo ha comentado hoy Emilia, la Fiscalía. Pero para vosotros la Fiscalía en penal aún existe. Pero la Fiscalía en consumo, de todas sus atribuciones y consumo. Todas en consumo. Y ahí no entra nadie. Nadie. Las administraciones locales. ¿Quién tiene competencia para reclamar? ¿Quién tiene legitimación para instar estas acciones de cesación, estas acciones colectivas de protección? ¿Dónde está el artículo 51 de la Constitución? No está. Sí, está, pero no está. Y entonces nos encontramos con que ni se legisla bien, ni se defiende al consumidor, y lo único que nos queda es el reducto de algunos juzgados o jueces que están muy motivados y que entran ahí. Y luego está nuestro Tribunal Supremo, sobre el que puedo opinar con todos los respetos, Javier, porque lamentablemente has salido de ahí, para mí eras el mejor magistrado y el más europeo de los que teníamos, y nos encontramos con que dicta una sentencia y el juez le dice, no, esto no, dicta otra sentencia, y están en Europa de nosotros hasta el gorro, ¿vale? Porque aquí no se protege nada. Y estoy un poco caliente porque yo soy de las que ayer oyendo hablar a González Gaudicana, he considerado que en Europa, ya en Europa, el interés general prevalece sobre el interés particular. Me parece un principio correcto. Cuando estamos hablando de interés económico contra el interés de los consumidores, ya me parece menos correcto. Y cuando nos estamos metiendo en camisas de 11 varas, haciendo verdaderos encajes de bolillos para proteger a la banca, que no el sistema financiero, porque a ver, las acciones del Popular, por ejemplo, son las acciones del Popular, y eso no es el sistema financiero. Cuando hay determinadas partidas en esas acciones que se pasaron como pasivo, que eran, perdón, me voy fuera de orden, pero es que ya os he dicho que estaba caliente. Bueno, hay un pasivo reconocido en el momento de la compra del banco, en el que se contempla una cantidad para indemnizaciones posteriores. El 5 de mayo, con la sentencia, al Banco Santander le ha tocado la lotería, porque ese pasivo es activo, se acabó, no hay. Pero bueno, al margen de esto, volvamos a lo que íbamos. Conclusión, David contra Goliat. Somos David y pleiteamos solos. Y lo triste es que Goliat está protegido porque nos tendría que estar protegiendo a nosotros, y además tiene la suficientemente fuerza como para que si se encuentra una cláusula abusiva, a los 10 minutos se modifique
Y esa modificación no es una modificación para evitar una cláusula abusiva, es una modificación para minimizar el daño de la primera cláusula abusiva. Seguimos en una segunda cláusula abusiva. Pero bueno, menos doloroso y hasta que no pasen unos cuantos años y tengamos un Supremo, aquí no pasa nada. A los hechos me remito. Vamos, con los vuelos. No sé cómo voy de tiempo, ¿eh? Pero bueno, vamos con los vuelos. Es sorprendente la cantidad de vuelos. Eugenio, tú tienes una sentencia fantástica contra Ryanair de 20 de julio de 2021. 11 cláusulas en un contrato. Ya os aviso que la Agencia Catalana de Consumo, y digo la catalana porque es la mía, pero tiene un estudio en el que dice que en todos los contratos vacacionales calculan que hay un 96% de contratos vacacionales con cláusulas abusivas y un 100% de contratos vacacionales de compañías aéreas con cláusulas abusivas. 100. Tienen más o tienen menos. Hemos conseguido, Eugenio, se ha conseguido la competencia en los tribunales españoles. Ojo que nos íbamos a Irlanda, ¿vale? Pero bueno, se han conseguido muchas cosas. Pero anteayer estuve trasteando pues en la página de Iberia. Otro de los compañeros ayer hizo el comentario de qué pasa con el registro de condiciones generales. Creo que aparte de mí y algunos que estamos aquí por curiosidad no entra nadie. Pero si ponéis Iberia, líneas aéreas de España, hay una cláusula registrada. Una. Que consiste en la penalización de 5 euros en vuelos domésticos y 8,5 euros en el resto de vuelos cuando se abona el viaje con tarjeta de crédito. A ver, si estamos contratando vía correo electrónico, vía internet, a mí me gustaría saber cómo quieren que les pague. O sea, esta sí, esta no, esta es más cara, esta es menos cara. Vale, tenemos la cláusula clara, ¿vale? Abrimos la página de internet de Iberia y nos encontramos sorpresa. Cada vez hay cosas más extrañas. Y todos los que hemos hecho bancario lo sabemos. Yo recuerdo a Jesús un día que dijo, los bancos eran bancos hasta que empezaron a vender sartenes. ¿Vale? Pues meteros en la página web de Iberia y ves, vendemos pruebas COVID. Le enviamos el PCR a casa. Y luego más abajo tenemos paquetes vacacionales. Oiga, no, se llaman viajes combinados, ¿vale? Y tienen una regulación específica. Pero es igual, la última línea es, algunos métodos de pago conllevan gastos de gestión. Volvemos a lo mismo. Y es que encima la tienen registrada. Es igual, ellos, tira que te vas. ¿Por qué? Porque no se litiga. Y es inviable litigar si no es a través de acciones colectivas. ¿Por qué? Porque a este señor que le ponen 5 euros, pues ¿qué queréis que os diga? Se la trae al pairo, pobre hombre. Porque 5 euros o no se va, pues 5 euros. Pero la siguen poniendo, la han cambiado, ahora están los paquetes vacacionales. Oiga, no me la cambié de sitio. Bueno, cuando accedemos a las condiciones de contratación, hay que ser sinceros, da para vuelo transoceánico, ¿vale? La cláusula no show, la cláusula de que si tú contratas una serie de vuelos, 1, 2 o 3, si te saltas el primero, la sentencia también es tuya, ¿verdad? No sé qué estoy haciendo hablando yo de tus sentencias. Si te saltas un vuelo, se anulaba. Oiga, usted no puede volar, que no ha hecho el recorrido entero. Vale, se consigue la cláusula nula. Pues volvemos a la página de Iberia y nos encontramos que no se cancela el billete, pero los cupones no utilizados se consideran usados y pagados. Aquella cláusula de servicios no prestados, ¿no? Pero bueno, pues oye, nos la comemos, porque no hemos ido, porque no hemos querido. Y cuando proceda, atentos al cuando proceda, Iberia podrá aplicar una penalización fija según las condiciones de la tarifa original de tu billete. ¿Qué quiere decir? ¿Quién delimita cuándo procede? Siempre procede. Ya os lo aviso. Nos van a aplicar un recargo para el resto de los vuelos. Sí. Y en definitiva, condiciona el transporte al abono de penalizaciones, que si no se pagan, pueden cancelar el vuelo siguiente. Por lo que recomienda, en mayúsculas, que se vaya al aeropuerto no menos de 3 horas antes. Para explicar que no ha volado en el anterior y que va a pagarles lo que les queda para volar en el siguiente. Que si no, no vuela.
El resto de las condiciones se limita a referirse al contenido del Reglamento 261 de 2004, que como todos sabéis, el consumidor medio, después del periódico y el BOE, se va a la normativa. Pero bueno, es el diligente, el no diligente se toma el bocadillito y se va a trabajar. Las tasas, se han subido las tasas, hay una sentencia contra Vueling por el incremento de las tasas. Y se condiciona evidentemente a que el cliente, el pasajero pudiera resolver el contrato. Sí, vale, ahora puede resolver el contrato. Pero nadie se ha dado cuenta de que solamente se modifica el importe del billete al alza. Es que vuelve a ser desequilibrado. Es que no hay una que se salve. Conclusión. Vamos a volar y vamos a volar como quieran, porque eso, Goliat lo que consigue es que cada vez que se declara nula una cláusula, nos la modifica. Entonces, mi criterio siempre ha sido el mismo. Mientras no haya sanciones, seguirán habiendo. Y cuando nosotros pleiteamos, y se considera que pleiteamos a bajo coste, y con unas costas irrisorias, y se permite hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que el consumidor asuma una parte de los gastos, ¿qué una parte de los gastos? Una cláusula es nula y usted no tiene por qué pagarse ni un euro. Y no decirle al cliente, bueno, recupera una parte de las costas, parte la perderá. No. ¿Y qué quiere decir dudas de hecho y de derecho cuando llevamos miles de decretos, miles de normas, miles de sentencias? Y oiga, dudas de hecho y de derecho, a mí no me las ponga. Si se pusieran las costas y si sancionaran las actividades y las prácticas abusivas, pues otro gallo cantaría. Porque además no olvidéis, o sea, una cosa son cláusulas abusivas y otra cosa infinitamente peor son las prácticas abusivas. Que tú pones la cláusula súper bonita, pero en la práctica tú mismo, ¿vale? Paso a lo siguiente, ¿tengo tiempo? Si no pararé, ¿eh? Viajes combinados. Los viajes combinados todos nos parece, bueno, pues vamos a coger el paquete vacacional de Iberia, que es fantástico y que como que va todo junto, pues nos sale mejor de precio. No. Hay que empezar a plantearse si se hace o no se hace. Yo recuerdo siempre en temas de consumo que los viajes combinados tienen una regulación especial y específica, porque pues hay varios intermediarios y varios operadores. El artículo 160 del texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios es muy claro. O sea, si tú lo puedes suspender cuando quieras ese viaje, vas a tener penalizaciones de acuerdo a cuándo lo suspendes. Hasta ahí todo bien. Cuando hay una cuestión inevitable o extraordinaria, la suspensión o la resolución de ese contrato tiene que conllevar la restitución de todo el abonado sin ningún tipo de penalización. ¿Os suena el Real Decreto 11-2020 COVID? Porque de repente toda esa no penalización se convierte en a ver quién rescata ahora a las compañías aéreas. El ciudadano diligente medio consumidor ya ha rescatado a la banca, ahora vamos a rescatar a las compañías aéreas. Porque contra la norma se establece un artículo 36 de este Real Decreto en el que te dice que el organizador puede emitir un bono. Oiga, yo no quiero bono. Vale, muy bien. Requerimiento. Requerimos. Yo no quiero bono. Vale, pues a usted le devolveremos el dinero cuando mis proveedores me lo devuelvan. Y entonces te mandan un mail y te dicen: a usted le puedo devolver 600 y 3.000 en bonos, porque mis proveedores, que no dice cuáles, no me lo han devuelto. Oiga, dígame cuáles, las compañías aéreas. ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿qué ha pasado con esos bonos? O sea, la mitad no se han hecho efectivos. Y luego, yo os diría que de los que yo conozco, el 80% se han tenido que requerir fehacientemente. Y os pongo dos ejemplos. Son graciosos, pero graciosos para nosotros y ahora. Dos personas que no pueden hacer un viaje porque, momento COVID, uno de ellos fallece. Que le dan un bono. Que le dan un bono. Claro, mandas un requerimiento. Oiga, ¿qué parte de ha fallecido usted no ha leído? Que no viaja, este señor no viaja.
Pero se les tuvo que requerir. Y luego, viajes súper privilegiados. Esta es de encaje de bolillos. Viajes súper privilegiados. Ya no digo el nombre, pero ya lo sabéis todo porque parecido está. Viaje a la India de 3.000 y pico euros. No se preocupe que yo le doy el bono. Me voy a ir a Ibiza, 500 euros, pongamos 1.000, que será más fácil de contar. 1.000 euros a Ibiza, me los descuente el bono. No. Yo del bono de 1.000 euros le voy a descontar la parte proporcional al bono de 3.000 euros. O sea, yo no le voy a quitar los 1.000 euros. Si usted hubiera hecho un viaje de 3.000, yo le daba el bono de 3.000, pero como que solo lo he hecho de 1.000, le voy a dar la parte proporcional de los 1.000. O sea, regla de 3. 3.000 es a 100, 1.000 es a cuánto me deja usted el bono para este viaje. Bueno, requerimiento y al final evidentemente se hizo. Pero es que, ¿qué hemos hecho? O sea, ¿y quién nos ha protegido? Nadie, ¿eh? Nadie. O vamos solos y tienes un amigo abogado o ya me dirás cómo reclamas eso. Y aún un billete de 3.000. Pero ¿cómo reclamas los vuelos a 17, 20 euros que han cogido nuestros hijos para irse a Roma? Pues no se reclaman. Y luego ya lo último, para ir rapidito. ¿Quién va a alquilar un coche en verano? Porque estas son de traca, pero de traca. O sea, todos tenemos clarísimo que la publicidad es parte del contrato. Vale, meteros en... Yo soy políticamente muy incorrecta. Meteros en Sixt. Porque te ofrecen un coche a 30 que cuando tiene las 4 ruedas está en 300. Porque todos los adicionales que tienes que coger, porque si no los coges vas a morir en el resto de cláusulas abusivas. Todos, sobre todo, o sea, yo sé de las fervientes, bueno, o sea, coger siempre el seguro a todo riesgo completo. Completo. ¿Por qué? Porque hay cláusulas del nivel de, no os olvidéis que esta gente se queda vuestra visa, ¿vale? Con el número. Y además se queda una fianza que tú te enteras del importe de la fianza el día que coges el coche, en el momento en que coges el coche. Porque depende del coche que cojas, pone a partir de 300, pero como cojas un Mercedes, pues no son 300. Y se te queda bloqueado ahí una semana. Bueno, pues esa es una práctica que es habitual. Pero es que lo peor es que tienes una penalización por gestión de multas. Oiga, que usted lo único que ha hecho ha sido dar el nombre de quien conducía, y eso es su obligación. No es un servicio que me esté prestando a mí, mala gracia me hace prestándome a mí ese servicio que me está cobrando. Tienes cantidad, hay 2 sentencias de la Audiencia de Vizcaya de septiembre del 21, de 13, de 16, que precisamente contra Sixt, y por eso he ido a la web de Sixt, ¿vale? Se permite realizar cargos en la tarjeta de crédito del consumidor si a su juicio se le entrega el vehículo sucio. Bueno, oiga, pero es que tienes un servicio adicional que pagas de no sé si son 2 o 3 euros día para que se considere que el coche está limpio. Claro, te digo, coge todos los packs, coge todo el pack, porque si no te vas a encontrar que has devuelto el coche sucio, que tenía una rayadita que no has visto. Porque eso se les permite hacer, o se autopermiten hacerlo, una vez tú has entregado el coche y ya te has ido para casa. Pero siguen teniendo tu visa, con lo cual es lo que hay. 2 minutos acabo yo. La política, bueno, oye, acabo, si queréis, cláusulas que permiten el bloqueo de los de la política del depósito de gasolina. Si tú no lo devuelves entero, te cobran el depósito. Oiga, que a lo mejor yo llevaba allí 50 litros y solo faltaban 10. Bueno, conclusión. Una detrás de otra está lleno y solos no lo vamos a conseguir. Y si no ponemos hilo a la aguja, como decimos en Cataluña, y no empezamos a proponer modificaciones, y ahí rompo una lanza al Instituto del I+D de Barcelona, del que Javier es presidente, Javier Orben es copresidente. ¿Por qué? Porque tanto la Comisión Normativa como el Instituto lo que está haciendo es estudiar y buscar maneras y fórmulas de intentar solucionar estas cosas, porque solos no lo vamos a poder hacer, y si la Administración no colabora, iremos ahí y ahí acabaremos, y será un brindis al sol. Conseguiremos ir haciendo acciones colectivas y tendremos nuestro nicho de trabajo, sí, pero el consumidor seguirá desprotegido.
Muchísimas gracias. Pasamos ya la palabra al último de nuestros ponentes, don Francisco Pertiñez. Buenas tardes. Muchas gracias a la sección de consumo del Colegio de Abogados de Granada por invitarme a participar en este congreso. Estoy muy feliz por participar. Muchísimas gracias de corazón por la presentación tan afectuosa y sobre todo por la felicitación. Y gracias a todos ustedes. La verdad es que no sé cómo voy a dar esta ponencia porque sigo embargado por la emoción, porque sois mis compañeros. Yo soy colegiado en esta casa también desde hace 20 años, entro al colegio como propio y bueno, pues recibir este aplauso en mi colegio, la verdad es que es algo que todavía me deja emocionado. Creo que lo mejor que puedo hacer es empezar, ¿no? Bien, vamos a hablar de las cláusulas abusivas en el contrato de seguro. Y este es un ámbito en el que el control de las condiciones generales presenta una serie de singularidades en relación a otros ámbitos. Estas singularidades de las que vamos a hablar seguidamente son las que a mi juicio hacen que no tengamos una tipología claramente definida de cláusulas abusivas en el contrato de seguro. Si nos vamos a otros sectores, nos vamos a los contratos bancarios, nos salen del tirón, bueno, cláusula suelo, cláusula de gastos, cláusula de intereses moratorios excesivos, vencimiento anticipado. Si nos vamos al ámbito inmobiliario, como muy bien se ha explicado aquí, o también al ámbito de turístico, tenemos otro elenco de cláusulas que en la mayor parte de los casos ya han sido consideradas abusivas por el Tribunal Supremo, pero aquí no lo tenemos. No podemos decir en el contrato de seguro son abusivas las cláusulas tal y cual. ¿Y por qué no? En primer lugar, creo que es porque la mayor parte de las cláusulas de las condiciones generales de una póliza de un contrato de seguro son cláusulas que definen el riesgo objeto de cobertura. Vaya obviedad, o sea, esto es claro que es así, no he dicho nada obvio. Pero desde el punto de vista jurídico eso tiene una gran trascendencia. Porque al ser cláusulas que definen el riesgo objeto de cobertura, forman parte del denominado objeto principal del contrato, precio y contraprestación, sobre el que se entiende que se expresa la autonomía de la voluntad y por lo tanto están al margen de un control de cláusulas abusivas, al margen de un control de contenido, salvo que no sean transparentes. Nos vamos al artículo 4.2, famosísimo, célebre artículo 4.2 de la Directiva 1393 sobre contratos con consumidores, que nos dice esto precisamente. Las cláusulas que se refieran al precio y a su relación con la contraprestación no podrán estar sometidas a un control de abusividad, salvo que no sean transparentes. Entonces, la mayor parte de las cláusulas del contrato de seguro, desde luego las que se refieren a la determinación de la prima y las que se refieren a la definición del riesgo objeto de cobertura, no pueden enjuiciarse en términos de si son equitativas o no, o de si me parece que la prima es muy cara en relación al riesgo que se está cubriendo, o me parece que tal riesgo debería estar cubierto en función a la prima que se está pagando, sino que han de estar sujetas, en principio, a un control de transparencia, que no es otra cosa que el control de las cláusulas limitativas, concepto específico del contrato de seguro al que luego nos vamos a referir. Esa es la primera singularidad. Son cláusulas que se refieren en la mayor parte de los casos al objeto principal del contrato, excluidas de ese control de contenido, salvo que no sean transparentes. El segundo elemento, la segunda singularidad, es que las condiciones generales del contrato de seguro tienen un régimen propio. El régimen del artículo 3 de la Ley del Contrato de Seguro, 50/1980, que es muy anterior incluso al régimen general de las cláusulas abusivas, que bueno, salvo aquellas menciones que se hacían en la primitiva Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios de 1984, tal y como lo conocemos hoy, se introduce a través de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación de 1998, con modificaciones en el Real Decreto, en el texto refundido de la Ley General de Consumidores de 2007 y alguna más reciente de 2014, pero digamos que se introduce tal y como lo conocemos hoy esencialmente con la Ley de Condiciones Generales de la Contratación de 1998. Tenemos ese régimen anterior que nos dice en el artículo 3, establece 3 tipos de controles de las cláusulas no negociadas. Primero dice que las cláusulas del contrato de seguro, ojo antes, perdón, se me ha olvidado, esto es importante. El ámbito subjetivo de este artículo 3 es el asegurado, no el consumidor. De manera que un asegurado que sea profesional puede solicitar la nulidad de ciertas cláusulas con arreglo al artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro. Ventaja que tiene el profesional en el ámbito del seguro que no la tiene el profesional, como muy bien saben, en cualquier otro ámbito. Bueno, entonces el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro
establece 3 niveles de control. Primero dice que las condiciones generales tienen que estar incluidas en la proposición de contrato y si la hubiera necesariamente en la póliza, tienen que estar redactadas de manera clara y comprensible y hacerse entrega al asegurado. Estos son equivalentes a los requisitos de incorporación, control de incorporación. Después habla de una categoría que es la de las cláusulas lesivas y dice las cláusulas lesivas están prohibidas. En cualquier caso no podrán ser las cláusulas lesivas, pero claro, no nos dice que son unas cláusulas lesivas. Y luego dice una tercera categoría, que es la de las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado, que dice que serán válidas si cumplen unos requisitos de transparencia, que es que estén especialmente destacadas y aceptación expresa del asegurado. Entonces hay 3 categorías, 3 controles, control formal, cláusulas lesivas y cláusulas limitativas. Y además no se dice en la ley del contrato de seguro qué son cláusulas lesivas ni qué son cláusulas limitativas, lo que ha generado históricamente una gran confusión a nivel jurisprudencial sobre estos conceptos. Pero claro, desde el punto y hora que tenemos una normativa específica sobre condiciones generales y cláusulas abusivas, que además es traslación por lo que respecta a cláusulas abusivas de la Directiva 1393 y por lo tanto del origen comunitario, tenemos que interpretar este artículo 3 de la ley del contrato de seguro conforme a las categorías que ya conocemos todos de control de cláusulas abusivas. ¿Por qué? Porque es una normativa comunitaria, el principio de primacía del derecho comunitario hace que el artículo 3 de la ley del contrato de seguro sea el que se tenga que adaptar al molde de las cláusulas abusivas y no al revés. Pero esa labor de adaptación yo creo que es sencilla y el Tribunal Supremo la tiene bien asimilada. Es sencilla y al mismo tiempo clarificatoria del artículo 3. Tenemos esas 3 categorías. La primera que hemos dicho, los requisitos formales, son los requisitos de incorporación, prácticamente sin variación de lo que dice el artículo 5 de la Ley de Condiciones de la Contratación. El concepto de cláusula lesiva se identificaría con el de cláusula abusiva strictu sensu por un control de equilibrio de su contenido y quedaría restringido al ámbito propio de ese control de equilibrio o de abusividad strictu sensu, que no tiene nada que ver con la transparencia, pues que sería a de las cláusulas de contenido jurídico, es decir, a las que no son objeto principal, pues por ejemplo, a las cláusulas que atribuyan a la compañía aseguradora facultades de interpretación del contrato, a las cláusulas que establezcan penalizaciones excesivas por demora en el pago de la prima, o a las cláusulas que establezcan requisitos o protocolos exagerados para poder cobrar la prestación en caso de que se haya devengado el derecho a ella, o las cláusulas que impliquen la sumisión a arbitrajes distintos de los de consumo. Todo eso sería el ámbito de las cláusulas lesivas. No nos importa la transparencia, las vamos a valorar por su contenido objetivamente desequilibrado. Hablamos de cláusulas que no forman parte del objeto principal o contenido económico del contrato, sino de la reglamentación jurídica del contrato. Y el tercer concepto, el de cláusulas limitativas, que recuerdo son aquellas que no son nulas per se, sino solamente cuando no sean transparentes, hay que identificarlo con las cláusulas relativas al objeto principal del contrato sobre las que se explica o sobre las que se desarrolla el control de transparencia material. De manera que esas 3 categorías de control formal, cláusulas lesivas y cláusulas limitativas podemos trasladarlas perfectamente a las 3 categorías que todos conocemos de requisitos de incorporación, control de abusividad o control de contenido strictu sensu y control de transparencia material sobre las cláusulas que se refieren al objeto principal del contrato. Hemos dicho que la mayor parte de las cláusulas de una póliza de un contrato de seguro son cláusulas que van a definir el riesgo objeto de cobertura y que por lo tanto su ámbito de control va a ser el de las cláusulas limitativas. Por lo tanto, la idea capital cuando se vaya a plantear una reclamación o una demanda de nulidad de una cláusula en un contrato de seguro es: ¿esta cláusula es limitativa? Partiendo de la premisa de que son cláusulas que definen el riesgo objeto de cobertura. Y en segundo lugar, si es limitativa, cumple los requisitos de transparencia exigidos por el artículo 3 de que sea especialmente destacada, ya veremos ahora veremos cómo se puede hacer esto, y que haya sido expresamente firmada. Luego, la idea clave es el concepto de cláusula limitativa. Y claro, ¿qué es una cláusula limitativa? El artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro no lo define. Y debemos partir de una premisa: cláusulas limitativas no pueden ser todas las que definen el riesgo objeto de cobertura. Porque si hay que destacarlas todas, ¿qué tenemos entonces? ¿Una póliza entera en negrita? No tiene sentido. Si estamos destacando el 100% del contenido de la póliza del contrato de seguro, no estamos destacando nada. El Tribunal Supremo durante años
identificaba las cláusulas limitativas por contraposición a otro concepto, el de las cláusulas delimitadoras del riesgo objeto de cobertura. Y decía, no, las cláusulas delimitadoras del riesgo objeto de cobertura han sido consentidas, están amparadas por el principio de autonomía de la voluntad y sean transparentes o no, cumplan o no los requisitos de especial resalte y aceptación expresa, me da igual, van a ser lícitas sí o sí, mientras que las cláusulas limitativas son aquellas que tendrían que cumplir estos requisitos. Y decía que las cláusulas delimitadoras del riesgo objeto de cobertura, que siempre van a ser válidas, eran aquellas que operaban una delimitación externa del objeto de la cobertura en sus 4 perspectivas, ya sabemos, cuantitativa, material, territorial y temporal, una delimitación externa respecto del conjunto de riesgos potencialmente asegurados, mientras que las cláusulas limitativas eran las que operaban una exclusión del ámbito de cobertura respecto de este ámbito previamente acotado por las cláusulas delimitadoras. ¿Se han enterado de algo? Pues yo tampoco. Y me atrevo a decir que en muchas sentencias en las que se divagaba, afortunadamente esta doctrina ha sido superada, en las que tampoco tenían claros los conceptos, porque alguna sentencia decía, sí, debería ser delimitadora porque opera una exclusión externa del riesgo objeto de cobertura, pero en este caso creo, sin atender a qué circunstancias, que es limitativa. Era, por lo tanto, una distinción absolutamente arbitraria, y hay casos concretos, la misma cláusula en algunas sentencias del Tribunal Supremo fue considerada delimitadora y por lo tanto válida sin más, y en otras limitativa, y como no cumplía los requisitos de transparencia, nula. La misma cláusula, la cláusula que en un seguro de responsabilidad civil excluía del ámbito de cobertura los daños causados a determinados parientes del asegurado. En un caso se decía, no, esta está delimitando externamente el riesgo objeto de cobertura, porque está diciendo el ámbito de cobertura es este, el de los daños excepto los de los parientes. Y otra sentencia decía, no, es limitativa porque la delimitación externa es la responsabilidad civil y esto opera una exclusión respecto a esa regla. En fin, una locura. Es decir, era una auténtica arbitrariedad, un juicio ordalístico. ¿Cómo la considero hoy? Muchas veces se hacía, pienso, la calificación como delimitadora o limitativa en función de un apriorismo. Es decir, si la cláusula me parece justa o equilibrada, la considero delimitadora y va a ser válida. Si no, la considero limitativa y como no va a cumplir los requisitos de transparencia, me la cargo, ¿no? Afortunadamente, esta doctrina jurisprudencial ha sido abandonada desde hace ya años, aunque hay todavía alguna sentencia reciente que ha vuelto a ella. Espero que sea como aquellos viejos fantasmas del pasado que uno se encuentra de vez en cuando, pero que vuelve otra vez a encerrar en el armario. Bien. Pero ha sido abandonada desde el año 2009, en concreto de la sentencia 15 de julio de 2009, que identifica las cláusulas limitativas con el concepto de cláusula sorpresiva. ¿Por qué? Porque una cláusula limitativa es aquella que opera una exclusión del riesgo objeto de cobertura de una manera inesperada o sorpresiva para el asegurado. ¿Por qué? Porque el asegurado podía legítimamente contar con que ese riesgo estuviera cubierto con arreglo al, y esta es la clave, contenido natural del contrato de seguro. También es un concepto difuso y vaporoso. Es decir, esta jurisprudencia viene a decir, cuando se hace un contrato de seguro de un determinado tipo, hay un contenido esperado, un contenido que llama natural, y que por lo tanto la exclusión de algún riesgo de este contenido natural o esperado no es que no se pueda hacer, salvo que hubiese una cláusula imperativa que dijera este riesgo tiene que estar cubierto. No es que no se pueda hacer, pero sí se hace, para no defraudar las expectativas del asegurado, tiene que hacerse con una especial información, que es el resalte especial y la aceptación expresa. Entonces, como digo, el criterio clave para identificar una cláusula limitativa, para identificar en concreto si aquella cláusula, hablando como abogados, que queremos anular es limitativa y además no cumple con los requisitos de transparencia, el concepto clave es el del contenido natural del contrato de seguro. Esta cláusula es contraria, o mejor dicho, excluye un riesgo que formaría parte de ese contenido natural del contrato de seguro, y la pregunta es si ese contenido natural del contrato de seguro, ¿qué es? Se habla también de expectativa legítima. Bueno, ¿expectativa legítima para quién? Hombre, expectativa legítima no para un asegurado concreto que sea caprichoso o que no actúe de buena fe, sino expectativa legítima para un espectador objetivo, razonablemente informado y perspicaz, que entendería que ese riesgo estaba cubierto en el contrato de seguro, que sigue siendo muy difícil identificar cuál es esa expectativa o cuál es ese contenido natural. Pero el Tribunal Supremo da algunas pistas y dice,
el contenido natural puede derivar, lo que yo llamo las fuentes del contenido natural del contrato de seguro. Nos dice, puede derivar de la reglamentación típica o usual de un determinado tipo de seguro, o de las cláusulas particulares del contrato de seguro, o las cláusulas que llama también introductorias o definitorias del contrato de seguro. Vamos a verlo un poco con detenimiento. Primero, la reglamentación típica o legal de un determinado tipo de contrato de seguro. Ya sabemos que la ley de contrato de seguro pues contiene una reglamentación de los seguros de años o de personas que regula. Esta reglamentación en algunos casos es imperativa, en otras veces es dispositiva, admitiría pacto en contrario. Bueno, pues aun cuando sea dispositiva, para excluir un riesgo que típicamente, con arreglo a la ley de contrato de seguro o a otra legislación especial, estaría típicamente en ausencia de pacto incluido en el contrato de seguro, se tiene que hacer con una transparencia especial. Tiene que estar especialmente destacada y tiene que haber sido expresamente aceptada. Hay algún ejemplo. Sentencia de 22 de abril de 2016. Se trataba de un contrato de transporte de mercancías. Y había una cláusula que excluía de la cobertura los daños producidos en la mercancía como consecuencia de las operaciones de carga y descarga del porteador. Bueno, el artículo 58 de la ley del contrato de seguro dice, salvo pacto en contrario, la cobertura se va a extender desde el momento en el que se deposita la mercancía al porteador hasta que el porteador la entrega al destinatario. Luego, en principio, el contenido natural del contrato de seguro de transporte incluye las operaciones de carga y descarga. Ahora es verdad que el artículo 58 dice, salvo pacto en contrario. Vale, pues si se quiere incluir ese pacto en contrario que, por ejemplo, excluyera las operaciones de carga y descarga, se tiene que hacer no mediante una cláusula normal, sino que tiene que ser una cláusula que esté especialmente destacada. Es una cláusula que tiene que ser conocida por el asegurado. Aunque el asegurado aquí, lógicamente, no va a ser, en la mayor parte de los casos, un consumidor, va a ser un empresario. Pero da igual, tiene que ser conocida. ¿Por qué? Porque es una exclusión que está defraudando sus expectativas legítimas del riesgo objeto de cobertura. Pero no todo va a ser bueno. Por ejemplo, no sería limitativa. Uy, no puede ser. Vale. No sería limitativa por no ser contraria al contenido natural del contrato de seguro de responsabilidad civil, una cláusula que en un seguro de responsabilidad civil de una explotación industrial excluye del ámbito de cobertura los daños sufridos en la maquinaria propia de la explotación. Claro que esa cláusula no es limitativa. ¿Hay sorpresa ahí con arreglo al tipo de contrato de seguro? No, porque la responsabilidad civil, como nos dice el artículo 73, y no haría falta ni que lo dijera, lo que garantiza son los daños causados por el asegurado a terceros, no los daños propios. Una cláusula perfectamente legítima, no hay que destacarla de ninguna manera porque es normal, forma parte del contenido natural del contrato. También el contenido natural del contrato o esperado puede venir de la reglamentación usual en la práctica aseguradora, es decir, no del contenido típico o legal, ya sea incluso dispositivo, sino de lo que es usual, de lo que existe, de lo que se ha convertido en costumbre en la práctica aseguradora. Por ejemplo, en un seguro de responsabilidad civil por circulación de vehículos a motor se considera que es limitativa y por lo tanto nula si no estuviera sujeta a obligaciones de transparencia la cláusula que excluye del ámbito de cobertura los daños causados por el asegurado, por el conductor, en caso de embriaguez. Lógicamente esta cláusula no tendría nunca, aunque fuera válida, ningún tipo de repercusión frente a la víctima, lo dice el propio texto refundido de la Ley de Responsabilidad Civil y Circulación de Vehículos a Motor. Pero esta cláusula lo que implicaría es una posibilidad de repetir del asegurado, de la compañía aseguradora frente al asegurado. Bueno, pues nos dice el Tribunal Supremo, esta cláusula es limitativa y si no está especialmente destacada, no es válida. ¿Por qué? Porque no es normal en la práctica aseguradora o este tipo de cláusula. Lo que espera cualquier asegurado es que, excepto el dolo, le cubra su responsabilidad civil por todo tipo de eventos, incluido también una negligencia grave, como puede ser en este caso. ¿Vale? Esta es muy interesante. Déjame hablar de dos cláusulas solamente, ¿vale? La cláusula que en un seguro de responsabilidad civil de administradores de sociedades de capital excluye del ámbito de cobertura, o mejor dicho, limita el ámbito de cobertura solamente a la responsabilidad que derive del ejercicio de las acciones sociales, de la acción individual o la acción social de responsabilidad, es decir, la que está en la ley de sociedades de capital. Y por lo tanto no cubriría la responsabilidad por sanciones administrativas impuestas a los administradores, por ejemplo, por infracciones tributarias. También igualmente se considera limitativa. ¿Por qué? Porque un administrador de una sociedad de capital, cuando concierta un seguro
de su propia responsabilidad civil, lo está haciendo pensando no solo en esa responsabilidad social o societaria stricto sensu, sino en cualquier tipo de responsabilidad que derive de su actividad como administrador. Simplemente, tenía otros ejemplos, pero simplemente voy a hablar de algún caso en el que el Tribunal Supremo ha dicho una cláusula en cuestión es limitativa, cierto, pero aunque cumpla con los requisitos de transparencia, aceptación, especial resalte, que el especial resalte puede hacerse de muchas maneras, no solamente en negrita, se puede hacer recuadros con un fondo distinto, se puede hacer un cuadro resumen, y aceptación expresa, que no tiene que ser la firmita de cada cláusula, esto ya está muy superado, simplemente basta con que haya una cláusula al pie de la firma que diga se aceptan expresamente las condiciones incluidas en el resumen o las condiciones numeradas con no sé cuánto, no sé qué. Vale. Pues el Tribunal Supremo ha dicho en alguna ocasión que a pesar de que la cláusula sea limitativa y pese a que cumpla los requisitos de transparencia, podría eventualmente ser nula por ser lesiva. Y se está refiriendo a los casos de cláusulas que vacían de contenido el contrato de seguro por operar una exclusión total del riesgo objeto de cobertura y convierte el contrato de seguro en un cascarón sin miga. Es decir, usted está pagando una prima, sea mucha, sea poca, pero está pagando por la nada, porque ha delimitado el riesgo objeto de cobertura de tal manera que es imposible que se dé. Y lo dice la primera vez, aunque a modo de obiter dicta, porque además la cláusula no cumplía los requisitos de transparencia, pero decía, y aunque hubiera cumplido los requisitos de transparencia, en el supuesto que os he dicho antes de la exclusión de responsabilidad por los daños causados en las operaciones de carga y descarga. Y con este razonamiento, si es que en el servicio de transporte la mayor parte de los daños, estadísticamente hablando, se producen en la operación de carga y descarga, otro tipo de daños tienen que ver con la fuerza mayor de un accidente del barco, del ferrocarril o del coche, que afortunadamente no es lo habitual. Entonces usted está dejando vacío de cobertura el contrato de seguro porque está excluyendo la cobertura del evento en el que se producen el 90 y pico % de los daños. Y otro caso igual, en el que se dijo la cláusula, aunque cumpla los requisitos de transparencia, es lesiva, por la misma razón deja sin cobertura, o sea, deja vacío de cobertura el contrato de seguro, es la cláusula que en un seguro de asistencia jurídica preveía que en caso de que el asegurado optase por la libre elección de un abogado que no fuese el de la compañía, limitaba los honorarios que iba a pagar la compañía aseguradora a 600 euros. Y dice, mire, unos honorarios de 600 euros no garantizan un derecho de defensa, por lo que usted, en realidad, la cláusula de libre elección es un brindis al sol en cuanto que no se va a poder hacer efectiva si el límite son los 600 euros. En fin, perdón y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres. La verdad que han sido magníficas las ponencias y, si os parece, brevemente pasamos a un turno de preguntas. Cuando quiera. Porque quisiera hacer unos buenos comentarios muy breves cada uno de los tres ponentes y muy breves para no ser tan simpático. Respecto al compañero del Pengo de Bon, yo quisiera preguntarle brevemente, usted sabe que el tema de cláusulas o suelo, el tema de cláusula abusiva en materia de pequeño y mediano empresario, pues hay tres sentencias del Tribunal Supremo, una del 2019, otra del 2020, otra del 2021, donde el Tribunal Supremo contemplaba este supuesto y respecto, si no recuerdo mal de memoria, respecto a la adquisición de un local de negocio para instalar una farmacia, la segunda era para la licencia de un taxi y la tercera era para un local de peluquería, donde sí se reconoció la situación, se le equiparó a ese pequeño o mediano empresario, que en el fondo es un consumidor, como todos sabemos, se le reconoció con fallo estimatorio. ¿Usted qué opinión tiene? Porque usted recuerda, como contábamos en la carrera, de ciertos temas de ciertas oposiciones, digamos que crea jurisprudencia, no más sentencias que tengan las mismas tesis como fundamento del fallo. Usted, desde su punto de vista como abogado, ¿qué posición cree que hay o va a evolucionar la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esa materia? Yo creo que tiene que evolucionar hacia donde va Europa, ¿no? El Código Civil francés también se ha ido en esa línea. El Código de Cataluña ha ampliado también la protección a determinados autónomos en determinados contratos. Y esto parte de la sentencia, realmente parte de la sentencia 367/16 del Tribunal Supremo, que fue la primera que excluyó de la protección al empresario.
Claro, el proteger al consumidor que se compra un ático en Castellana por 4 millones de euros y el excluir al autónomo, al que tiene una frutería en un mercado y pide un préstamo para poner su puestecito en el mercado por 50.000 euros, pues parece que si estamos hablando de que el fundamento de la cláusula abusiva es el desequilibrio, probablemente tengan mucha menor protección el que monta la frutería por 50.000 euros que el que ha comprado el ático en Castellano por 6 millones de euros para su disfrute final. Por lo tanto, ese argumento tiene que evolucionar necesariamente. Al día de hoy yo creo que el Tribunal Supremo lo ha cortado no por falta de convicción interna, sino como por miedo directamente a otra avalancha de reclamaciones, en este caso de los autónomos y pequeños empresarios, por el tema de la cláusula suelo y todo el ámbito bancario. En el futuro tendrá que evolucionar. Ahora, al día de hoy, no nos queda más que seguir la tónica tras la modificación, efectivamente, de la sentencia de Vizcaya, que estaba muy bien razonada, además, porque fíjense ustedes que cuando se modificó el texto refundido por la ley del 2000, por la modificación del 3/2014, esa modificación ya expandía también el concepto de consumidor, y cuando se cambió la redacción original del artículo 3, que hablaba, que desarrollaba, que tenía el concepto de consumidor quien está desarrollando una actividad, y pasó en la modificación del 2014 a su actividad, ese cambio de una actividad a su actividad quería decir precisamente que se ampliaba el ámbito protector del consumidor. El Tribunal Supremo expandió su doctrina del miedo a la catástrofe económica del sistema financiero y por eso excluyó a los autónomos, pero eso volverá a evolucionar y protegeremos a los autónomos y pequeños empresarios que tienen el mismo derecho de Dios que todos a vivir, ¿verdad? Respecto a la segunda ponencia, a la compañera Arcano, quería comentarles que, estando conforme con su punto de vista y por supuesto su magnífica ponencia, pero que usted ha nombrado el tema del interés general. Pero es que ocurre es que nuestro Tribunal Supremo, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por ejemplo, en una sentencia del 2013, de marzo del 2013, el día ya no me acuerdo de memoria, pues en un tema de contaminación acústica, cuando se amplió en Madrid, en el puerto de Baraja, la terminal T4, pues se aumentó obviamente el tráfico aéreo y se creó un pasillo que con el sobrevuelo estaba perjudicando a una serie de localidades limítrofes. ¿Qué ocurrió con el tema de contaminación acústica? Lo que hizo el Tribunal Supremo fue, en esa sala tercera, fue estimarlo a los que habían empezado a recurrir. Muy bien, en base al interés general. El interés general que usted ha citado es el interés general de esa pequeña población de Alguete. Después, si quiere usted, pues todo el pasillo aéreo. Pero después, lo que hizo el legislador fue modificar la legislación de navegación aérea para evitar esa avalancha de crédito. Y entonces lo que se diferencia es entre el interés general, que son esos pequeños núcleos de población, 50.000 o 500.000, eso es el interés general, y otra cosa es el interés nacional. ¿Y qué es el interés nacional? El interés nacional es, pues, el aeropuerto de Barajas, de la terminal T4, donde se había invertido una inversión de 64.000 millones, donde había más de 30.000 trabajadores que dependían directa y indirectamente de esa instalación, y eso es el interés general. Y eso es el matiz que hay que tener también en cuenta. Y respecto a mi tercer ponente, que es el compañero, compañero como abogado, compañero de la Facultad de Derecho, pues simplemente por felicitarle por su ponencia. Gracias. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, cerramos y seguimos con la siguiente ponencia. Muchísimas gracias.